Yo a usted le voy a facilitar una recopilación que yo he ido haciendo a lo largo de este tiempo que llevo en la universidad de las fórmulas, de los ábacos, de las soluciones elásticas. Con esas vamos a trabajar. ¿Qué me va a interesar a mí? Poder analizar en primera instancia algunos aspectos importantes de ellos. Y para ello, quiero comenzar con ¿qué? Con una de las soluciones más sencillas y quizá una de las más populares, conocida como la solución de Boussinesq para carga puntual. En donde básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Para una carga vertical concentrada, que desde el punto de vista de la notación de la fórmula es igual a P, que se aplica en la superficie del terreno. Esto está en la superficie del terreno. Y que es vertical y concentrada, es decir, que estamos hablando de una carga en kilonewton, una tonelada fuerza, un kilogramo fuerza. Vamos a ver entonces cómo, a partir de los recuadros que usted ve en color azul, podemos determinar el incremento del esfuerzo ante la aplicación de esa carga puntual. El incremento del esfuerzo en un punto que se encuentra en la masa de suelo y que está descrito en función de ¿quién? De una coordenada X de distancia y de una profundidad Z de profundidad, de profundidad Z o de una elevación Z. Por lo tanto, en un punto en cuestión con coordenadas X, Z, usted podrá determinar el incremento en el esfuerzo vertical, mírelo acá, y podrá determinar el incremento en el esfuerzo horizontal, mírelo acá o acá. Teniendo presente que usted conoce el valor de la carga y conoce además la posición del punto X y Z. Y teniendo además presente que en el caso de la carga horizontal conoce la relación de Poisson. Porque horizontalmente es importante tener presente que la relación que hay entre la deformación unitaria horizontal con la deformación unitaria vertical. Esta es la más sencilla de todas. La solución de Boussinesq, que cuando usted la verifica, por ejemplo, en una hoja, en un Excel, en un graficador, le permite a usted ¿qué? Le permite a usted mirar el incremento o verificar en un punto en cuestión el delta sigma o el esfuerzo inducido para algo que se aplica en superficie. Es la fórmula más sencilla. Con esta vamos a trabajar. Es una de las fórmulas más sencillas que hay, que tiene unas limitantes o unas restricciones. También lo vamos a ver. Solución de Boussinesq. Veremos eventualmente que hay otra solución, que es la solución de Westergaard, que también hace referencia a la carga puntual. Boussinesq y Westergaard tienen algunas semejanzas, pero también tienen algunas diferencias. Específicamente cuando del incremento vertical, del incremento horizontal se trata. Muy bien. Otra solución que vamos a ver, conocida como la carga lineal por unidad de longitud, en donde vamos a ver que ahora en superficie estaremos aplicando una carga Q mayúscula, de fuerza por unidad de longitud, es decir, por ejemplo, 1 kilonewton por metro, una tonelada fuerza por metro, 1 kilogramo fuerza por centímetro, como lo quiera usted mirar. Y que desde el punto de vista práctico, muchachos,
hace referencia a qué? A lo que nosotros en la práctica tenemos como las cargas que se dan en tuberías de acueducto o las tuberías de alcantarillado. O incluso, siendo aún más abierto, a las cargas que se asocian a los oleoductos o el transporte de petróleo, como puede ser Caño Limón Coveñas o el oleoducto central, en el caso de Colombia. O incluso las tuberías de fibra óptica que van en el mar, por el fondo del mar, son un ejemplo de este tipo de carga. Cargas por unidad de longitud. ¿Por qué son por unidad de longitud? Porque se supone que esa Q es la misma en longitud, es decir, esto tiene una longitud hacia el plano, hacia adentro, y esta carga pues viene aplicada sobre ese mismo eje. Entonces usted va a ver un Q en longitud. Esta viene representando para usted su longitud. Si ese es su caso, utilice las fórmulas de incremento de los recuadros azules para que pueda, en función de esa carga, determinar para un punto en el suelo con coordenadas x, z el incremento del vertical y el incremento del esfuerzo horizontal. E incluso, como aparece en el libro de Elastic Solutions de Paulus y Davis, mirar el incremento en el esfuerzo cortante inicial, porque también lo puede hacer. Notará usted que en las fórmulas que le muestro yo en pantalla, estas aparece un R mayúsculo, que no es más que la hipotenusa o la resultante del punto en el plano x, z. Tan sencillo como eso. Y cuando usted se lleva eso a un Excel, a una hoja de cálculo, a un graficador, y le da puntos a la Z y le da puntos a la X, usted eventualmente puede ver que algo como esto. Notar que para diferentes coordenadas o diferentes puntos, usted podrá determinar el valor del incremento. Ya sea que esté dentro del área de influencia o esté por fuera del área de influencia. Si está por fuera del área de influencia, pues su incremento debería ser ¿qué? Su delta sigma B es igual a 0, al menos en el caso de la figura de la izquierda. No hay incremento. Y en donde puede notar algo similar a lo que le mostré al principio, notar cómo esa zona de calor o esa zona de candela, lo que está como dentro, y notar la existencia de esos contornos. Que esos contornos son lo que nosotros llamamos las isóbaras, que son líneas de igual incremento de esfuerzo. Y que cuando se juntan todas, muchachos, generan lo que nosotros llamamos el bulbo de presiones. El bulbo de presiones es todo. Se le conoce a todos los contornos reunidos. Y son bulbo y es de presión porque hacen referencia a un incremento de esfuerzo. ¿Me hago entender con lo que digo? Sí, profe. Ahora, le pregunto yo, si yo tengo puntos a lo largo de esta línea más externa, que son puntos que están en diferentes coordenadas, ¿yo qué puedo decir de cada uno de esos puntos? A la luz de lo que usted está viendo en pantalla. ¿Yo qué podría decir? Que iba a ser igual en magnitud, ¿no? ¿Y de cuánto? Según lo que estamos viendo en pantalla. El esfuerzo vertical sobre la carga distribuida. Mire que lo que yo estoy diciendo es esto. Si yo junto esos puntos, estoy hallando la isóbara correspondiente a ¿qué? Según esto,
a un delta sigma sobre Q igual a 0.1. En otras palabras, ¿qué estaría diciendo? Que hasta ahí llega como el 10% Dígalo, de dígalo. hasta el 10% de la carga, pues, o del esfuerzo, del esfuerzo. Exactamente. Que sobre esa línea yo voy a tener que el 10% o voy a inducir un esfuerzo del 10% en función de la carga que tenía arriba. Eso es lo que voy a decir ahí. Entonces mire que las isóbaras le delimitan a usted la zona de trabajo. Son súper importantes por eso. Porque a través del establecimiento de esa zona de influencia, nosotros podemos tener análisis de elementos finitos más precisos. Y no me voy a entrar mucho en eso, porque eso hace parte un poco como de otros temas. Pero básicamente, ¿qué significa eso a la luz digamos, de la modelación que usted está viendo en pantalla? Significa que habrán zonas en donde los cuadritos tengan que ser más chiquitos y habrán zonas donde los cuadritos tengan que ser más grandes. Porque yo sé que la influencia está más cercana a la carga, lo que está más lejos no necesito modelarlo tan rigurosamente hablando. Eso es optimización de los modelos geotécnicos o de los modelos de análisis de elementos finitos. Es un poco eso, tener claridad de que los bulbos permiten delimitar las zonas de candela o las zonas de influencia. Y esas zonas de influencia son las que eventualmente nos permiten a nosotros ¿qué? Generar los nuevos estados de esfuerzo. Y esas zonas de influencia responden a las fórmulas en cuestión que usted está viendo en pantalla y que nosotros vamos a aprender a manejar y a utilizar con los ejercicios que hagamos en la próxima sesión. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora, podemos mirar otro tipo de formulaciones o otro tipo de expresiones. Como por ejemplo la que usted ve en pantalla, la carga lineal distribuida o carga distribuida por unidad de área. Y que a diferencia de su predecesora, que está en términos de una fuerza por longitud con una Q mayúscula, esta, muchachos, hace referencia a una Q minúscula. Es una Q de presión, es una Q de esfuerzo. Se parece más al ejemplo inicial. Y en donde usted puede ver cómo para un punto XZ dentro de la masa de suelo podemos definir un ángulo alfa, un ángulo beta desde un eje simétrico de la carga y hallar así los incrementos de esfuerzo, tanto a nivel vertical como horizontal, como en términos del esfuerzo cortante. Y en donde esta Q chiquita o Q minúscula representa una presión vertical aplicada o un esfuerzo vertical aplicado. Y que en la práctica hace referencia ¿qué? A las zapatas corridas o a la fundación de los muros de contención en voladizo. Porque para poder aplicar esta formulación tenemos que tener presente que esto está por unidad de área. O sea que esa área se mete sobre la pantalla, se mete en el plano. De ahí que nosotros tengamos que decir que esta longitud de esta carga deba ser infinita o que la carga no varíe en términos del plano XZ y que solamente se extienda como en sentido Y, teniendo presente que tenemos un X y un Z. En otras palabras, esta formulación que usted está viendo en pantalla aplicará para lo que nosotros llamamos la condición de deformación en el plano o de deformación plana.
la BAPS que veíamos en la sesión anterior, cuando trabajábamos con trayectorias. Si ese es su caso, utilice esta fórmula y halla el incremento de esfuerzos en un punto con coordenadas X, Z. Y nuevamente, si se lo lleva a un graficador, a un Excel, a un Python, a un MATLAB, puede mirar entonces el bulbo de presiones y puede mirar la extensión de la zona de influencia. En este caso, y para estas expresiones, notar cómo el delta sigma depende de los ángulos alfa y beta, los cuales a su vez dependen ¿de qué? Del ancho de la carga. De ahí que usted pueda notar algo como esto. Notar cómo, dependiendo del ancho de la carga, la zona de influencia tendrá una profundidad asociada y tendrá una longitud asociada. Al menos como lo puede ver usted en la parte de abajo. Tanto a nivel vertical como horizontal. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué le digo eso? Porque desde el punto de vista de esta expresión y de algunas expresiones, usted podrá normalizar la zona de influencia. Y esto, muchachos, será sumamente importante cuando lleguen a cimentaciones, porque ahí van a poder ver lo que significan los bulbos de presiones y las zonas de influencia, y por qué existe o se evalúa el asentamiento en una zapata o en una cimentación superficial a una profundidad 2B, donde B es el ancho de la carga o es el ancho de la zapata. Que a la luz de lo que yo le muestro en pantalla, ¿qué significa? Mire cómo en la izquierda tenemos un ancho de 2 metros y sobre la derecha un ancho de 4 metros. Notar cómo el bulbo de presiones, el 10% de la carga, este es el 10%, esa última línea. En el caso de 2 metros llega hasta casi 12 metros de profundidad. Y en el caso de 4 metros llega casi hasta 28 metros de profundidad. Que normalizados o divididos sobre el ancho de la carga viene representando ¿qué? 6 veces el ancho. En otras palabras, si usted normaliza el bulbo, puede saber si usted, un punto específico de su masa, se va a ver sometido a la influencia de la carga. Porque aquello que esté por fuera de 6B en profundidad, de 2,5B hacia la izquierda del eje, 2,5B a la derecha del eje, no tendrá una influencia importante o no se verá afectado por la carga que yo aplique en superficie. Dicho de otra manera, no será lo mismo estar en la colada, punto A, que no estar en ella. Van a tener comportamientos distintos, esos puntos en cuestión. ¿Me hago entender con eso? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Por último, veremos acá otro tipo de carga. Vuelvo y le insisto, esto lo vamos a trabajar en detalle. Lo que me interesa más es ver el efecto que tienen las cargas. Esto que se ve acá es lo que nosotros llamamos la carga triangular por unidad de área, que son cargas muy comunes en los terraplenes y que al igual que su predecesora también hacen referencia a una condición de deformación plana, a lo que nosotros veíamos en la sesión anterior como un Biaxial Plane Strain, un BAPS. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esa carga triangular con un terraplén? Resulta que tiene que ver todo, porque el terraplén viene siendo un rectángulo
más unas cargas triangulares. Y como estamos hablando de que es por unidad de área o una condición de deformación plana, ese terraplén se va a extender ¿qué? En el infinito o en el plano. Es decir, se va a extender en Y. Y si ese es nuestro caso, utilice las expresiones en pantalla para determinar el incremento del esfuerzo. Y cuando lo haya hecho, grafique en una hoja de cálculo, en un MATLAB, en un Python, y determine la zona de influencia. Y cómo no, normalice el bulbo en términos de ¿qué? Del ancho de la carga. Para que así usted pueda saber qué le afecta y qué no. Esto, muchachos, la zona de influencia es súper importante, porque eso es lo que le evita hacer trabajo de más. Porque si usted tiene claridad de dónde está la isóbara del 10%, sabe que lo que esté por fuera de eso ya no va a tener una representatividad muy grande dentro del problema y no va a ser objeto de cálculo, objeto de análisis, y se ahorra tiempo. Se concentra en lo importante, en aquello que está dentro del bulbo de presiones. Los casos en cuestión, muchachos, del esfuerzo inducido los podemos analizar en términos de fórmulas. Existirán casos como los que usted puede ver en el título, que son denominados complejos. ¿Por qué? Porque son áreas o son elementos que no tienen asociado una solución específica para ellos. Como puede ser una cimentación o una losa que tenga dimensiones distintas en el plano o en sentido XY. En esos casos que tengamos condiciones complejas, nosotros nos vamos a valer ¿de qué? Del principio de la superposición de esfuerzos. En otras palabras, y a la luz de lo que acabamos de hacer, yo eventualmente un terraplén, yo podré solucionarlo con una solución de terraplén, como lo veremos, o puedo sencillamente ¿qué? Partir ese terraplén en áreas conocidas y resolver para cada una de esas áreas. Dicho de otra manera, yo podré tener el caso en el que tenga un terraplén, tenga un punto A y utilice una solución de terraplén para determinar el incremento en el punto A, con lo que yo llamaría una solución para terraplén. ¿Gráfica o analítica? O podría sencillamente ¿qué? Tener la misma masa de suelo, mi mismo terraplén, y determinar el valor del esfuerzo en el punto A. Pero esta vez, en vez de hacer o aplicar una solución directa, sencillamente ¿qué? Partir mi terraplén en áreas conocidas o en áreas que tengan asociada una solución y decir algo como esto, que el delta sigma de A es sencillamente que el delta sigma de 1 en el punto A más el delta sigma 2 en el punto A más el delta sigma 3 en el punto A. Y esto, muchachos, es lo que nosotros llamamos ¿qué? El principio de la superposición. Usted podrá aplicar el uno o el otro, como quiera.